las LDL. La glucosa entonces en presencia de insulina aumenta, los kilomicrones entregan ácido graso y glicerol hacia las células. La lipoproteína lipasa es la que hace que se libere esos ácidos grasos del glicerol. Los ácidos grasos van y entran al tejido graso, la glucosa entra a la célula, se fosfata, se forma en glicerol, el metabolismo de la glicólisis, el ácido graso, y se junta el glicerol más ácido graso en triglicéridos. Esto está facilitado por la lipoproteína lipasa también, y se inhibe la enzima adipolítica, porque cuando hay insulina pasa esto, pero cuando no hay insulina esto es al revés y se liberan muchos ácidos grasos a la circulación. En estado de ayuno, lo contrario, ¿cierto? Tenemos tiroides, suprarrenal, entonces tenemos ácidos grasos aumentados, la acetilcoenzima aumenta, los triglicéridos se degradan en glicerol y ácidos grasos, se libera hormona estimulante del tiroides, se liberan catecolaminas, se libera glucagón, disminuye insulina, ¿cierto? En estado de ayuno se activan todas las contrarreguladoras y hacen que los tejidos degraden ácidos grasos para que sirvan de aportes energéticos. Muy bien, el glucagón lo que hace es degradar el glucógeno a glucosa. La glucosa, recuerde que tiene una fosfatasa, va a la glucosa a la célula y se libera, y también hace gluconeogénesis hepática y hace beta oxidación en estados de máximo ayuno. Aquí el metabolismo oxidativo de los lípidos en músculo y la grasa, vamos a mirarlo un poco. Entonces, la activación de los ácidos grasos, ¿cierto? Producen por medio de una pirofosfatasa, producen adenosina. Hay un metabolismo, el adenilato ciclasa es un metabolito intermedio, la tioquinasa, para producir acetilcoenzima y AMP. Aquí un poco lo que es la acilcarnitina, vamos a explicarlo. Esta es la mitocondria. Entonces lo que ocurre, esta es la membrana, la mitocondria, que tiene tioquinasa y CPTI1. Los ácidos grasos que han venido de la acetilcoenzima A, para entrar acá requieren ATP y el AMP. El ácido graso entra y se une a la carnitina, y la carnitina es el principal transportador de grasas para ir a que el ácido graso se almacene, se consuma o se oxide. Es decir, que la L-carnitina es el principal transportador de ácidos grasos dentro de la membrana, sobre todo mitocondrial, tanto de la membrana extracelular citoplasmática como mitocondrial. Aquí propionilcoenzima A, por medio de esta enzima que es carboxilasa, pasa a metilmalonicoenzima A, por medio de esta racemasa pasa a metilmalonicoenzima A, por medio de esta mutasa que requiere vitamina B12 va a succinilcoenzima A. Esto no pretendo que se lo aprendan, pero es para que vean más o menos las vías metabólicas. El acetilcoenzima A, que puede proceder de los ácidos grasos, que puede proceder del ciclo de los carbohidratos, por medio de de la coenzima A se forma, va hacia los ácidos grasos, hacia la oxidación. Entonces acetilcoenzima A, por medio de esta enzima que es la sintasa de hidroximetilguatilcoenzima A, va a 3-hidroximetilguatilcoenzima A, luego aparece una liasa, va a acetoacetato, y el acetoacetato va a acetona y aroxibutirato. Esto es sobre todo en condiciones de que no hay, o hay condiciones de ayuno severo, o hay ausencia de insulina, donde se forman todos estos ácidos grasos y produce cetoacidosis. El metabolismo de los cuerpos cetónicos, entonces tenemos hidroxibutirato, va a cetoacetato, por medio de una transferasa va hacia acetoacetilcoenzima A y luego acetilcoenzima A, y esta entra en el ciclo del tricarboxílico, que a su vez va y produce el sustrato para la succinicoenzima A, que se forma en succinato, y también es sustrato para esta conversión. Entonces aquí tenemos el hígado, aquí tenemos la mitocondria hepática y aquí tenemos el tejido adiposo. ¿Qué está ocurriendo? Entonces, en presencia de glucagón epinefrina, actúa positivamente para que la hormona sensible, la lipasa hormonosensible o la enzima adipolítica, se degrade los triglicéridos en ácidos grasos libres y glicerol,
el ácido graso va hacia el hígado, se forman acetilcoenzima A, luego acilcarnitina. En la mitocondria va hacia acilcoenzima A, sufre un proceso de oxidación y termina en el ciclo del ácido tricarboxílico o en los cuerpos cetónicos que pueden ir a la sangre y producir cetoacidosis. ¿Sí? Esto es hígado, tejido adiposo y las células, ¿cierto? Aquí lo que explica es que en el hígado el glicerol, por medio de una glicerolcinasa que necesita ATP, se convierte en ADP, va a glicerol 3-fosfato, que junto con el metabolismo de la glucosa, ese glicerol procedente de este metabolismo, lo que hace es se convierte en ácido fosfatídico, luego en diacilglicerol, triacilglicerol, que son los que se almacenan en los diferentes tejidos. Transporte entonces en el hígado, en la sangre y en las células grasas, ¿qué pasa? Vamos a hacer un recuento acá. En el hígado, entonces recuerden, la glucosa entra al hígado facilitada por insulina, inhibida por glucagón, se fosfata o se almacena en glucógeno, se fosfata, entra al ciclo de la fructosa 6-fosfato, luego al ciclo de la fructosa 1,6-disfosfato, luego al ciclo del gliceraldehído 3-fosfato y a piruvato, o va a la DHAP, que junto con los acetilcoenzima A forman triacilglicerol, que junto con la apoproteína B100 se forman lipoproteínas de muy baja densidad, que a su vez, facilitada por la insulina, estimula la lipoproteína lipasa, degrada los triglicéridos en glicerol y ácido graso. Los ácidos grasos entran al tejido graso, que junto con el metabolismo de la glucosa se une al glicerol y forma ácidos grasos triglicéridos en el tejido graso. Por otra vía, el piruvato, acetilcoenzima A, entra en el ciclo del ácido tricarboxílico, también va a acetilcoenzima A, y esa acetilcoenzima A repite el ciclo para la formación de triglicéridos en el hígado. Eso lo hemos repetido, pero yo creo que así también se aprende. Cómo se transportan los lípidos en forma de lipoproteínas y unidos a la albúmina. Esto es una lipoproteína que contiene básicamente un núcleo, que contiene una periferia, que es prácticamente la membrana, y que contiene unas apoproteínas, que son moléculas de reconocimiento de pared celular. Entonces, en el centro hay lípidos no polares, digámoslo así, hay fosfolípidos, hay triglicéridos, y en la membrana puede haber colesterol y fosfolípidos también, que son estas cabezas, que son hidrofílicas. La estructura de lipoproteína, entonces ya la vimos, proteína que está en la superficie, que son las apoproteínas, el colesterol, el éster de colesterol, los ácidos grasos libres, triglicéridos, que está en el centro del ácido graso, y en la membrana están los fosfolípidos y el colesterol. Otra vez, otra forma de la molécula, triglicéridos, colesterol, ésteros de colesterol, en la membrana las apoproteínas. Básicamente las membranas, las apoproteínas lo que más sirven son de reconocimiento celular. Es una de las tantas. Entonces existen los kilomicrones, las VLDL, que son de muy baja densidad, las de baja densidad y las de alta densidad. Aquí tenemos las LDL, que son pequeñas, las HDL, que son más grandes pero más pequeñas que los kilomicrones, y las VLDL. Recuerden, estas están cargadas de triglicéridos, lo mismo que estas VLDL, y las HDL están cargadas de todo, que estas son las que llevan el colesterol del intestino a los tejidos periféricos y al hígado, y los triglicéridos. Estas son el carro de la basura sanguíneo que trae el colesterol y triglicéridos desde los tejidos al hígado, y que también se forma en el intestino, y estas son las que se convierten después del VLDL, estas son las que se forman en el hígado, y que están cargadas ricamente en triglicéridos y se convierten en LDL pasando por IDL, y estas LDL son las que le llevan el colesterol, ¿qué es esto?, a los tejidos periféricos. Bueno, esto no lo necesitamos. Entonces volvemos a repetir: en el intestino